¿Estás bien? Okay. Adelante. Se pueden sentar, muchas gracias. Gracias, Raúl. Dios es bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Hace muchos años, le contaba al pastor Raúl, prediqué, pero no en esta iglesia, esta es nueva, en la antigua que continúa todavía vigente. Y pues desde entonces, pues ya Raúl no me volvió a invitar. Por eso me pregunto, ¿verdad? Pues porque no he venido, ¿por qué no me invitan? No puedo caer con paracaídas, ¿verdad? Pero es un gusto, de veras, hemos estado muy ocupados, siempre les hemos bendecido y orado desde distancia, y pues es una bendición poder que ustedes tengan un pastor y la esposa que él tiene con sus 50 años de casados. ¡Qué barbaridad! Ella merece un monumento, ¿verdad? Principalmente. Pero ver una pareja como ellos son un ejemplo para nosotros, que sí se puede. En México decimos sí se puede. No sé aquí si digan lo mismo. Algunos dicen no. Pero sí se puede siempre y cuando tengamos a Jesús caminando en nuestro corazón, guiándonos a toda la luz y a toda la verdad que existe solamente en su vida. Muy bien. En esta mañana creo que es muy importante que todos ustedes y los que nos escuchan a través de estas conferencias sepan que hemos llegado a un lugar en la historia culminante como jamás en la historia la iglesia había llegado. Nunca había habido una confusión tan grande por la tecnología que existe, que es a favor y también es en contra, como todas las cosas se usan para bien o para mal. Pero es impresionante la forma como los medios de comunicación, la narrativa que estamos escuchando en la mayor parte de las estaciones de televisión y de radio, han distorsionado, han enchuecado, han hecho a un lado la verdad. Dice en la primera carta de Juan capítulo 4, ellos son del mundo y hablan del mundo. El que es del mundo, el mundo los oye. En esto distinguimos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces es el momento, cristiano que me escuchas, cristiana que nos escuchas, que tú ya sepas claramente de qué lado estás. No hay más que dos lados, el bien o el mal. No hay más que dos lados hablando políticamente, el globalismo o el antiglobalismo. Si en la Biblia hace 2000 años, en el libro del Apocalipsis, se determinó, se describió claramente cómo iba el mundo a terminar, es lógico que el camino que actualmente el globalismo o la política está llevando es para que se cumplan las escrituras a donde el mundo va a llegar. Y la Biblia escribió que el final de la historia se levantaría un hombre que uniría a 5 naciones de Europa, a 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, para formar un G10, y de esta unión de naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano surgiría un cuerno pequeño que la Biblia le llama la bestia, el hijo de pecado o el anticristo. Ante nuestros ojos, todos los protagonistas que la Biblia describió por primera vez en menos de 2 o 3 años ya están delante de nuestros ojos, unidos para formar esta alianza global. Y quiero comentarles a ustedes, describirles a ustedes la verdad de lo que está pasando y no lo que están oyendo en la televisión. Un caso muy real. Hace 3 días en la Casa Blanca se une el presidente de Ucrania, Zelensky, que por cierto es judío antijudío, porque no todos los judíos aman a Israel.
Así como no todos los ticos aman a Costa Rica, ni todos los mexicanos por su comportamiento no son patriotas. Es a lo que me refiero. El patriotismo está debilitándose. Y por otro lado, el presidente con el vicepresidente Jay Vance, y tuvieron una discusión tan acalorada que hoy en la mañana escuché que comparan al presidente Trump con el Kremlin o como asociado del presidente de Rusia. O sea, si todos los medios de comunicación en el mundo en un 90% apoyan el globalismo, el único antiglobalista que existe en el mundo ahorita es el presidente Trump, el presidente Milei de Argentina, el de Hungría Orbán, el presidente de El Salvador Bukele, y son contados con los dedos de la mano las personas, los políticos que van en contra de esta agenda satánica. ¿Qué es lo que ha sucedido para que ustedes entiendan? Muy bien, vamos a definir la perspectiva correcta. En 1945 gana la Segunda Guerra Mundial Rusia, que por cierto es una paradójicamente la Unión Soviética o comunistas, se junta con Inglaterra, con Winston Churchill, con Canadá y con Estados Unidos para pelear contra los nazis, contra el fascismo italiano y contra los japoneses. Muy bien, todo el mundo sabe esto. Termina la guerra en 1945 y gana la guerra los aliados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Rusia. La Rusia comunista. Termina la guerra y Winston Churchill con el presidente de Estados Unidos disciernen que José Stalin, que era el jefe en aquel tiempo de la Unión Soviética, no se había quedado con las manos cruzadas después de ganarle a los nazis, sino que ahora quería imponer otra ideología en Europa llamada el nazismo. Entonces en 1947-48 se forma un ejército que se llama la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, o la OTAN, que es el ejército de Europa formado para impedir que el comunismo avanzara más sobre Europa. En los 50, la Unión Soviética, un poco enojada, obligan a las naciones del occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, firmar un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia, donde se determinaba que la OTAN o el ejército de Europa no iba a avanzar más lejos de las naciones que ya estaban como miembros de esta organización. Explico. El artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que ataque a Bulgaria, Polonia, España, Italia, miembros de la OTAN, Turquía, que también continúa en la OTAN, pero bíblicamente se tiene que salir, cualquier nación que ataque a cualquier miembro de la OTAN, todas las naciones de Europa van a defenderla. Pero Ucrania no pertenecía a la OTAN. Muy bien. Termina la caída del comunismo, 1991, con el finiquito de la Guerra Fría también, y Estados Unidos y las naciones de Occidente pues se alegran. El único enemigo que teníamos era el comunismo, ahora todas las naciones van a ser democráticas, el capitalismo va a avanzar en el mundo, y de una manera completamente equivocada, con una percepción limitada hacia el futuro, creyeron que ya se había acabado la historia, que de aquí en adelante, en el siglo XXI en el cual nos encontramos, el mundo iba a avanzar y a triunfar política, económica y militarmente. Pero en el año 2000, en el siglo XXI, surge en Rusia un hombre llamado Vladimir Putin, con el sueño de volver a reagrupar a la Unión Soviética cuando cayó en 1991. Muy bien, cuando cayó el comunismo o la Unión Soviética, perdió el 30% de su territorio. El 30% de las naciones
que querían competir en el siglo pasado con Estados Unidos, se separaron de la Unión Soviética. Kirguistán, Afganistán, y todas estas naciones que se encuentran actualmente, o repúblicas al sur de la Rusia actual. Este era el sueño de Putin. Vamos a comenzar a reunir estas naciones y que vuelva a resucitar la Unión Soviética. Entonces llega a la presidencia de Estados Unidos un hombre llamado Joe Biden, que no fue más que un títere del expresidente Barack Obama, que es el que ha dirigido desgraciadamente la política externa, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y Biden le dice a la OTAN: no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. ¿Para qué el pacto de Varsovia? Vamos a continuar conquistando Europa y vamos a seguir avanzando a Lituania, Estonia, Dinamarca, Noruega y las naciones que se encontraban fuera de la OTAN. Y entonces Putin descubre el plan de que Biden, junto con el ejército de Europa, quieren continuar absorbiendo naciones, inclusive Ucrania. ¿Cuál es el problema que derramó la guerra entre Ucrania y Rusia? Muy bien, Putin está viendo, se acercan a Ucrania. Si ellos logran, Estados Unidos, unido con la OTAN, ponerme misiles nucleares apuntando a Moscú, Rusia se acabó. Fue exactamente lo mismo que pasó en los 60s, en el siglo XX, cuando el presidente John Kennedy vio que se acercaba Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, y colocó misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. En los 70s, ¿verdad?, comenzaron a descubrir todos los satélites que había y todas las cosas, la comunicación satelital, que fue algo de lo moderno, y el presidente Kennedy, adelantándose, le mandó un recado a Nikita Khrushchev: o sacan los misiles de Cuba o entramos a una tercera guerra mundial. Desde 1961-62, damas y caballeros, santos de Dios, el mundo nunca había estado vuelto a amenazar a una tercera guerra mundial como lo estamos actualmente en el mes de marzo del año 2025. Desde 1962, porque ha repetido exactamente lo mismo. Se acercan entonces a Ucrania y Putin responde y dice: Ucrania no la puede tomar Estados Unidos ni la OTAN, porque si la toman y ponen misiles nucleares apuntándome a Moscú, en menos de 15 minutos tarda un misil de Ucrania para destruir Moscú y acabar con Rusia. Y el sueño del presidente Biden y el sueño de China y de todos los grandes líderes políticos, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, Aníbal, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, ¿cuál ha sido? Conquistar el mundo. Nada más que la tecnología que existe en el siglo XXI no existía en los siglos pasados. Y ahorita, por primera vez en la historia, hemos tenido la tecnología suficiente que puede capacitar a un solo hombre a convertirse en el dictador mundial. Hasta el siglo XXI es posible que un solo hombre controle el mundo entero. Entonces manda Putin 150,000 soldados a rodear Ucrania como una advertencia a la OTAN y a Estados Unidos: no se acerquen porque vamos a entrar a una guerra. El presidente Biden mandaba $1 millón a la semana a Zelensky. Mandaron billones de dólares en armamento. Alemania los convencieron, porque Europa en aquel tiempo, todavía hace algunos meses, creía que Estados Unidos iba a apoyar un golpe contra Rusia, y entonces Europa podría tener un papel preponderante o una supremacía también, igual que Estados Unidos. Entonces resulta que comienza un conflicto en el mundo por una guerra
de quién se come el pastel. ¿Quién va a gobernar el mundo? Por un lado Rusia, defendiéndose que no se acerquen a su territorio. Por otro lado Estados Unidos, tratando de acercarse al territorio de Rusia. Y Europa en medio, entre Rusia y entre Estados Unidos, como el pollito, piu, 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 debajo de qué alas me voy a meter, con quién me va a proteger. Pero cuando se dan cuenta que las sanciones económicas contra Putin impuestas por el presidente Biden no funcionaron, Europa se comienza a arrugar y comienzan a descubrir que a pesar de que Europa depende del 80% del gas y del petróleo de Rusia por el viaducto o acueducto que llega desde Rusia hasta Alemania, no podían los europeos más que someterse a Putin y en Rusia. ¿Qué es lo que hace Putin? Entra a Ucrania y dice: me adelanto a ustedes y no quiero que entren a ustedes a Ucrania. Biden no hace caso y pone a Zelensky, aunque él ya estaba como presidente, y le promete que él va a permanecer como presidente por las ambiciones de Zelensky y quedarse ahí en Ucrania dominando y siendo un territorio no ucraniano sino de Estados Unidos, controlado por el ejército de Europa, y absorber a Ucrania dentro de la OTAN, para que si Putin manda un misil nuclear a Ucrania, la radiación va a llegar a Bulgaria, a Polonia, a las naciones de junto, y le va a dar oportunidad a la OTAN de entrar en guerra contra Rusia. Hace 3 días se presenta Zelensky a la Casa Blanca. Le dice el presidente Biden, el presidente Trump: oye, por el amor de Dios, tú eres el líder de una nación que se están muriendo millones de ucranianos por esta guerra. Vamos a pararla. Contesta Zelensky: no al cese al fuego. Oye, pero ¿cómo que no quieres parar la guerra? No, es que se puede lograr por otros medios. Y Ucrania no puede depender más que de Estados Unidos. Y cuando Trump le dice a Zelensky: nos vamos a salir y ya no te mando un solo dólar para que esta guerra se pare, y tu población en Ucrania votan por nuevas elecciones y quieren unirse a Rusia, deja que tu pueblo decida. Zelensky se puso terco y el presidente Trump le tuvo que decir: tú estás propiciando una tercera guerra mundial. Esto ha desatado una serie de narrativas, como ustedes no se imaginan, de la cadena CNN, que es completamente globalista, y otros medios de comunicación, tratando de culpar que es un dictador Trump, que Estados Unidos se ha vuelto una dictadura mundial, que quieren el canal de Panamá, que quieren Groenlandia, que quieren esto, que quieren el otro. Todas son mentiras. Y tú lo que hablas es lo que oíste hoy en la mañana. Tú como ves el mundo es como lo ves en la televisión. Y los cristianos no estamos para oír la voz de Satanás, porque él es el padre de mentira y él tiene el control, 1 Juan 5:19, del mundo entero. Entonces es Satanás el que está manejando toda esta narrativa, toda esta maquinaria, con el propósito de pavimentar el camino al anticristo. Y con esto, como una introducción, quiero mencionarles a ustedes, y vamos a comenzar en esta mañana con algunas señales que ustedes necesitan escuchar, que nos encontramos al borde de una guerra mundial, al borde de que Cristo venga por nosotros. Ya nos vamos. Adiós. Es el tiempo de tomar a Dios en serio. Es el tiempo de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es el tiempo en que tu esposa debe ser la reina de tu casa y no solamente un instrumento para usarlo, y que la respetes, la consideres y seas un caballero con ella, si quieres que Dios escuche tus oraciones.
Es el tiempo que como padre les des el ejemplo a tus hijos, porque nuestros hijos ven lo que hacemos todos los días. Y que cuando muramos nuestros hijos puedan decir: mi padre era un hombre de Dios y nunca fue un hipócrita, amó a mi madre fue una mujer de Dios, cómo amaba y respetaba a mi padre. Y no dejarles, pues vamos, 1 millón de herencia o casas. ¿Qué importa lo que les puedas dejar? Si dejamos una herencia material a nuestros hijos sin el propósito ni tampoco la seguridad que conocen a Cristo, no vas a garantizarles nada. Pero podemos morir completamente pobres, y si ellos tienen a Cristo, tienen garantizado el futuro para toda la eternidad. Es el tiempo de volvernos a Dios, de tomar en serio a Dios, de vivir bajo el temor de Dios. Abran sus Biblias. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15. Si alguien me preguntara en esta mañana ¿cuál es la principal evidencia? Porque esta pregunta nos las hacen continuamente, de que nos encontramos realmente en la última generación, de que realmente nos encontramos en las finales profecías de la iglesia, porque la escatología de la iglesia es diferente a la escatología de Israel. La iglesia termina su misión con el arrebatamiento de la iglesia por Jesucristo, e Israel termina su escatología o terminan sus profecías hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces hay profecías para antes de la iglesia y para antes de Israel, las cuales tenemos que continuar separando para poder entender el plan profético de Dios. Pero Israel es el termómetro de Dios. Desde que Dios escogió a Abraham para fundar a Israel y enviarlo a las naciones para propagar este mensaje a Atenas, a Roma, a todas las civilizaciones antiguas que no tenían el conocimiento mínimo de lo que es los principios morales y los principios éticos que una familia tiene que tener, la Biblia comunicó al mundo: Dios dice: no cometerás inmoralidad. Dios es un Dios santo y a tu esposa la tienes que tratar, y nunca usarás el sexo antes del matrimonio. El sexo fue diseñado por Dios para usarlo dentro única y exclusivamente de la dimensión del matrimonio. Entonces mi respuesta sería la siguiente: la evidencia más grande es el regreso de Israel en 1948. El 14 de mayo de 1948 comenzó tic, 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 la cuenta regresiva hasta nuestros días de que nos encontramos en la última generación. Dice así Amós 9, 14 y 15: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Número 1, vean la primera profecía. Segunda profecía: no solamente regresarán, sino que van a edificar ciudades asoladas. Número 3, no solamente van a regresar, no solamente van a edificar, sino que también van a plantar viñas y a beber el vino de ellas. Y número 4, y la más importante: porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Israel fue exiliado, ¿verdad?, sacado de su tierra en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano llegó con todas las tropas y no dejaron piedra sobre piedra. Más adelante, en el año 135, vino la segunda el segundo exilio, donde quedan otros judíos, los volvieron a sacar de su tierra. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, Israel vivió en Rusia, en Etiopía, en México, en Italia, en España,
repartidos los judíos por todo el mundo. Actualmente los judíos que existen, muy pocos saben a qué tribu pertenecen, porque se desvanecieron la herencia de las tribus y no saben realmente si son de Manasés, ¿verdad? O si son de Leví, etcétera, etcétera. Muy bien. En 1948 sucede algo que nunca había sucedido en la historia. Nunca una nación jamás había sido exiliada casi 2000 años sin haber sido absorbida por otras naciones. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros que radicamos en Estados Unidos desde hace 18 años, veo allí en Texas, ¿verdad? Estamos en Texas, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses. ¿Perdón? Me dio el micrófono, lo uso el micrófono, ¿verdad? Bueno, muy bien, ojalá que editen esta parte. Entonces, vemos ahí en Texas, ¿verdad? Digo, en todas las fronteras de Estados Unidos, personas que se mudaron a Texas hace 50, 60 años, gracias a Dios, paisanos le llamamos nosotros, y lo primero que hacen al llegar a Estados Unidos, un extranjero, es tratar de ser absorbido por la cultura y que no los vean como mexicanos, que no los vean como guatemaltecos. Entonces comienzan a vestir con sus tenis, sus calcetines blancos, sus shorts, su cachucha, quieren o se olvidan del español, no quieren ya hablar español, qué tristeza, y tratan de practicar más el inglés, que es muy bueno, pero qué tristeza que no sigan practicando teniendo dos idiomas, porque ahorita el que habla dos idiomas en Estados Unidos le pagan mucho mejor salario. Entonces todos tratamos de no ser diferentes a los demás, ¿verdad? Para que no nos digan este es mexicano o chicano, guatemalteco, sino que podamos mezclarnos con esa sociedad nueva, multicultural que forma los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, los judíos, después de casi 2000 años, regresan a su tierra, nunca perdieron su religión, sus tradiciones, su cultura, su política y la ley de Dios, la Torá. Regresan a Israel y nombran a David Ben Gurión, y dice la Biblia: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Si tú tienes la Biblia, junto al versículo 14 apunta 1948. Ahí en tu Biblia, para que a tu maestro en la escuela le muestres que hay profecías en la Biblia históricas que se han cumplido. Fue el primer milagro. Llegan los judíos en el 48, no había un árbol plantado en Israel, era un desierto total. Y en menos de 3 años, 1950-51, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa de todo el siglo XX, los judíos plantan 6 millones de olivos. Ahorita hay más de 10 millones de árboles plantados en Israel. Se cumple la segunda profecía. Y la última profecía: los plantaré sobre su tierra, dice Dios, y cuando lleguen, nadie los vuelve a sacar. En 1958, el 14 de mayo, el 15 de mayo, un día después de que llegaron los judíos como un estado soberano e independiente, los atacan 4 naciones árabes, y de una forma milagrosa, porque llegaban del exilio, casi no tenían armas más que armas bastante usadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nadie lo entiende todavía hasta este momento cómo sobrevivieron el primer ataque. Segunda vez, 1956, la guerra del Canal de Suez. El presidente Nasser de Egipto trata de volver a sacarlos a los judíos y vuelven a sobrevivir milagrosamente. 1967, junio del 1 al 6 del 67, 5 naciones árabes dirigidas otra vez por Egipto. Dice el presidente Abdel Nasser: extirpemos a estas ratas y echémoslas al mar Mediterráneo. A los 2 días de que
se llevó a cabo el ataque para desintegrar la nación de Israel. Pilotos judíos que hasta actualmente son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-35 americanos, mejores que los MiG rusos, mejores que los aviones de Inglaterra. Actualmente no hay ninguna aviación más poderosa y mejor desarrollada y construida que la aviación de Israel. El segundo día, 6 aviones israelitas llegan a Egipto a las 6:30 de la mañana y acaban con todo el aeropuerto. Cuando estaban todos dormidos, ni desayunaban siquiera, se fueron a Siria, acabaron con los aeropuertos de Siria y con Irak. En el tercer día de la guerra, sus 5 naciones no tenían aviones. Comenzaron desde el aire a dominar completamente la tierra. Aventaron los tanques y llegaron a la península del Sinaí, llegaron a la ciudad de Jerusalén y llegaron a las colinas del Golán, al norte del mar de Galilea. La Liga de Naciones en aquel tiempo les habla y les dice: deténganse. Le dicen a Moshe Dayan, que era el general encargado de esta guerra: ya no avancen más. Los judíos, por la presión de las Naciones Unidas, devuelven la península del Sinaí, reparten a la mitad Jerusalén y les dicen: quédense con ustedes desde el muro del templo a la derecha, y lo demás dejémoslo a los musulmanes para que no haya otra guerra. Y las colinas del Golán, dijo Moshe Dayan, no las devolvemos jamás, porque es la frontera con Siria, y estratégicamente, si las devuelven, quedarían vulnerables, como Putin. Si devuelve Ucrania, Rusia se acaba. Para que entendamos esto, es importante poder concebir una geopolítica mundial. Después, en 1973, la última guerra de Yom Kippur, donde volvieron a ganar los judíos, 5 guerras no pudieron ganar a los enemigos. Se levanta un hombre llamado Husseini en Egipto y encuentra en la universidad, daba clases a un discípulo llamado Yasser Arafat. Y Yasser Arafat es entrenado por Husseini, que era un ex nazi que ayudó a Hitler a perseguir a los judíos y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, para entrenar a Yasser Arafat. Y dijo esto en un discurso: no podemos con los judíos a través de la guerra. Ya 5 guerras nos los han demostrado. Vamos a crear guerrillas urbanas, grupos terroristas que traten de sabotear aviones de Estados Unidos o ataques a Israel, pero a través de la guerra no podemos ganar. Y se desarrolló Hamas, después Hezbollah, después el ISIS, el Al-Qaeda, los yutis y los talibanes en Afganistán y Pakistán. Y hasta este momento, desde el 7 de octubre del año pasado, que trataron de destruir a Israel, entrando a los kibbutz y metiendo, ¿saben lo que hicieron los guerrilleros y los terroristas de Hamas el 7 de octubre? Que casi nadie lo publicó. Entraron a las propiedades de civiles, prohibido por la ley internacional y el Tribunal de Justicia de La Haya, prohibido que en una guerra se tomen rehenes civiles, y menos que maten civiles intencionalmente. Pues entraron a los kibbutz y a una familia le cortaron las manos a los enfrente de la mamá, a la mujer. Ojalá que no les conmueva esto. Le abrieron el vientre en medio de los niños chiquitos. A los recién nacidos los metieron en un horno microondas para quemarlos. Y después familia, el hijo, la mamá, el papá y los bebés. Y después les quemaron juntos a todos, junto con su casa. Así lo hicieron con más de 700 personas. Y después que hicieron esta masacre, se llevaron a 250 rehenes a la ciudad de Gaza. Israel, ¿quién se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué gobierno no va a tratar de defender a sus ciudadanos con una invasión genocida como lo que hicieron el grupo terrorista de Hamas? Pero entonces Israel comienza a entrar a Gaza y viene el ataque de las Naciones Unidas,
del Foro Económico Mundial, del globalismo. Están matando civiles. Oye, por el amor de Dios, nunca en la historia, en una guerra, había existido que tu enemigo se vistiera de civil. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes de negro, los gringos y los aliados de verde. Y ya sabes que los de negro son tus enemigos, Pero si tú entras a una casa y no están vestidos de negro con uniforme, no los puedes tocar. Pues todo el grupo guerrillero y terrorista de Hamás se vistieron como civiles, las mujeres con sus rebozos, con las metralladoras R-15 aquí debajo. ¿Y cómo podían entonces los judíos distinguir quién es el enemigo? Una guerra completamente injusta. Tenían que morir civiles porque Hamás se escondió en las escuelas, debajo de los hospitales, debajo de las familias que tenían niños pequeños, las bombas para mandarlas en contra de Israel. Entonces, esto ha sido algo que ha conmovido al mundo y lo hemos visto en los medios de comunicación. Llegaron inclusive a condenar a Israel de genocidio, que ya fue la barbaridad dentro del sistema político que existe en el mundo, lo más grave, que demuestra una psicopatía total de los gobiernos que estamos actualmente viviendo. Muy bien, vemos entonces en primer lugar que Israel hasta ahorita vive. Israel ha sobrevivido y van a seguir atacándolo y van a seguir tratando de agredirlo, pero ¿qué dice la Biblia? Nadie los podrá sacar de su tierra. ¿Cómo es posible que un pedazo de tierra o de territorio del tamaño tal vez más chico que El Salvador o que el estado de Virginia en Estados Unidos, rodeado por más de 30 millones de árabes, no puedan con ellos, no puedan destruirlos, no puedan acabar con ellos? Algo sobrenatural nos dice que la existencia de Israel demuestra la existencia de Dios. ¿Me escucharon? Cuando alguien me pregunta, demuéstrame la existencia de Dios, les contesto, Israel. No hay evidencia más grande de la sobrevivencia de un pueblo como Israel para demostrar que Dios existe y que las promesas a Abraham, Isaac y Jacob se tienen que cumplir al pie de la letra. Veamos en segundo lugar, en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, que se profetiza una invasión futura contra la nación de Israel. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel nos describen claramente la guerra final del Armagedón, que se encuentra en Apocalipsis 16, del 12 al 18. En este libro encontramos, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones descritas hace 2700 años que no existían, que ni siquiera se habían unido. Esta alianza de naciones no existía hace 6 años, ya para no irnos tan lejos. Antes del 2015 no existía esta alianza de naciones que ante nuestros ojos actualmente se han vuelto a reunir y las tenemos enfrente de nosotros, diciéndonos claramente que los protagonistas finales de la última guerra ya están unidos para poder invadir a Israel, cosa que no podrán hacer porque vendrá Jesucristo antes que destruyan a Israel. Dice así: aquí se describe en el versículo 5 y 6 algunas naciones. En primer lugar, a Persia. Pongan mucha atención ahora. Cuando la Biblia describe una nación en el Antiguo Testamento, tenemos que buscar en los anales, en los registros bíblicos, ahora sí que el origen de los apellidos del territorio y de la geografía y de la historia de las naciones, para poder descubrir en el siglo XXI a qué naciones se refiere la Biblia. Persia. En 1935
cambió el nombre a la República de Irán. Ponle ahí arriba de Persia en tu Biblia, Irán. 1979 cambió otra vez el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ya tenemos una nación preponderantemente agresiva que, por cierto, en el siglo XXI, Irán es la nación que promueve, sostiene a todos los grupos terroristas del mundo contra Israel. Israel sostiene a Hamas, sostiene a Hezbollah, sostuvo a Al Qaeda, a ISIS, a los Houthis de Yemen y a los mismos talibanes. Si me quieres nombrar la nación actualmente más terrorista del mundo, es Irán. Y aquí está retratada hace más de 2500 años. Después tenemos a Cus y a Fut. ¿Quién es Cus y quién es Fut? Vamos a regresar al pasado. ¿De quiénes descendemos nosotros? ¿De quiénes descendemos? ¿De Cuauhtémoc? ¿De Benito Juárez? ¿De quién? Descendemos de los 3 hijos de Noé. ¿Ok? De Sem, Cam y Jafet. Cuando vino el diluvio universal, en el año 1500 después de Adán, vino una restauración del mundo y todos nosotros descendemos o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Muy bien. De Jafet descienden todos los anglosajones. Toda Europa fue formada por los descendientes de Jafet. De Sem son los semitas, tanto árabes como judíos y orientales del Asia Central son semitas. Y de Cam, todo el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia Cus y Fut, tenemos que regresar a Génesis capítulo 10, donde se describen las 70 naciones que se formaron después de la Torre de Babel. Y encontramos que Cus y Fut descienden de Cam o fueron hijos de Cam. En otras palabras, son actualmente las naciones de Sudán, de Etiopía y de Libia, que forman las naciones africanas al norte del continente africano con frontera con Europa. Entonces, apúntale en tu Biblia. Ya tenemos a Persia, ya tenemos a Sudán, ya tenemos a Etiopía y ya tenemos a Libia. Y todas estas naciones son musulmanas. Todas estas naciones son musulmanas. Luego tenemos a Gomer, que es posiblemente Alemania, y a Togarma, que es Turquía. Turquía, desde que el presidente Erdogan tomó posesión de esta nación, se convirtió en enemigo de Israel. Erdogan dijo: yo quiero ser el líder del Islam en el Medio Oriente. Turquía, esto es lo más interesante, que Turquía pertenece a la OTAN, al ejército de Europa. Ahora, si la Biblia dice que Turquía va a formar parte de estas naciones, que el anticristo va a formar en una confederación política, pues es lo normal que Turquía se va a tener que salir de la OTAN. Porque ¿cómo puede pelear Turquía defendiendo a Europa cuando va a formar parte del gobierno mundial del anticristo? Todas estas naciones van a formar parte del gobierno del anticristo y todas serán musulmanas. Cuando vino la invasión de Rusia a Ucrania, Turquía le dijo a Putin: ay, Putincito, ya me quedé sin trigo, ya no tenemos petróleo, ayúdame. Y le dice Putin: véngase mi nene, aquí chencheche, aquí, véngase aquí, yo te lo dije Erdogancito, ¿verdad? Que no te alejaras de mí. Los gringos no son capaces de confiar en ellos. Y entonces Erdogan se sale, no políticamente ni oficialmente, de la OTAN, pero se une a Putin, a Irán, a Irak y a la China.
que fueron las naciones que estaban peleando contra Estados Unidos para hundir a Rusia a través de Ucrania. Entonces, de alguna forma tremenda, la Unión Europea se queda así y le vuelve a recordar: oye, ¿qué camiseta traes? ¿Del América o de las Chivas? ¿Eres del Real Madrid o eres del Barcelona? Pero tú no puedes decir aquí Real Madrid y Barcelona. La camiseta tiene que ser completamente sólida. ¿Eres o no eres? Y Putin no, Erdogan no les contesta a la Unión Europea. Y ahora, hace algunos meses, que Siria cae el gobierno de Bashar Assad, el tercer descendiente de los fundadores de Siria, bajo el gobierno de Turquía, financiando a los grupos guerrilleros de Al-Jolani, el que está ahorita en Siria como jefe de todo el movimiento revolucionario, era miembro y comandante de Al-Qaeda y era ex jefe de ISIS. Se junta con los rebeldes del gobierno de Assad y toman el gobierno de Siria de una forma milagrosa, extraordinaria, impresionante, que ningún politólogo, ningún escatólogo, ningún teólogo, antropólogo, nadie podíamos imaginarnos que pudiera Siria separarse de Irán y de Libia y de Irak, porque Rusia tiene en Siria la única base naval en el Mediterráneo. Entonces, yo lo prediqué muchas veces: es que es imposible que Siria caiga en manos de otras personas, porque va a intervenir Rusia, y la nación más estratégica de Rusia en el Medio Oriente es Siria, porque Putin nunca va a permitir que la base naval le sea ocupada por otras naciones. Pues eso sucedió, y llegaron los rebeldes, se fue Assad, por cierto, a Rusia, y salió Irán, y salió Libia, y vimos cómo se retiran todas esas naciones que financiaban a Hamas, que financiaban al grupo terrorista de Hezbollah, e Israel vuelve otra vez, boom, a resurgir como una plantita dando fruto. Y ahora sí, ¿verdad? Hemos acabado casi con todos los líderes de Hamas y con todos los de Hezbollah, y le avisan a Jolani, que ocupa actualmente Siria, con los rebeldes sirios, con algunos kurdos también, controlados por Turquía y por Qatar: no se metan con nosotros. Los vamos a dejar ahí en Siria, pero no se metan con nosotros, porque ya vieron lo que le pasó a Irán y lo que le pasó a Libia y lo que pasó a Rusia. Israel, nadie puede contra nosotros. Jolani le dijo a Netanyahu: no me voy a meter contigo, me voy a persignar, ¿verdad? Y te lo prometo, Jesucito mío, que no te vamos a invadir. Sin embargo, sabemos que dentro del Islam no hay verdad, que tienen que mentir forzosamente. Y esto no va a tardar mucho para que se cumpla la profecía del Salmo 83. Vayamos al Salmo 83 ahora y veamos esta profecía que está por cumplirse también, donde Israel va a ser atacado por naciones musulmanas. Dice el versículo 3, Salmo 83: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho: venid, destruyámonos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos nosotros la confabulación. Esto fue escrito hace 3000 años. Los salmos fueron escritos hace 3000 años, profetizando una nación de las tiendas de los edomitas, versículo 6, e ismaelitas, Moab, agarenos, Gebal, Amón, Amalek, etcétera, etcétera, todas naciones árabes musulmanas, para que esta última guerra que viene contra Israel se está preparando ahora que Estados Unidos ha vuelto a tomar el poder de proteger a Israel. No sabemos qué le va a pasar al presidente Trump. Ya lo intentaron asesinar, lo intentaron meter a la cárcel,
en el último intento de asesinato, parece que él se convirtió ya a Jesús. Ahora mandó una ley a todas las librerías públicas que saquen a las drag queens que se vestían de mujeres y podían bailar enfrente de los niños. Prohibió las exhibiciones del movimiento LGTB públicamente, para que hombres con todos los órganos sexuales de fuera enfrente de los niños no estén dando ese espectáculo antidenigrante a la familia. Mandó una orden que se renueve la lectura de la Biblia, como ahorita en el estado de Oklahoma. Todo Oklahoma ya lee la Biblia. Pero vean ustedes el mundo. Ay, pero nos mandó 25% de aranceles. ¿Qué nos va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Canadá? Comienza el mundo a preocuparse por los intereses económicos sin darnos cuenta que son los intereses morales los que destruyen una nación. Increíble. Yo me encuentro personas que me han invitado a noticieros de televisión. Oiga, pero ¿qué le piensan los aranceles? ¿Qué piensan ustedes que ahora ya no va a haber movimientos del LGTB? Que ya va a estar prohibida que a un niño de 12 años lo castren y lo vuelvan una mujer. O una operación de transgénero que comenzaron a hacer oficialmente. ¿Qué piensan ustedes que ya se prohibió? Que la Unión Europea y la ONU había programado para este año la pedofilia. Iban a autorizar la pedofilia. Increíble que un hombre pueda meterse con un niño y violar a un niño porque siente amor por un niño. Si siente por una mujer o por otro del mismo sexo, porque por un niño. ¿Cómo es posible que lleguemos a tal grado de degradación? ¿Cómo el mundo está en una psicopatía y en una psicosis impresionante? Y preocupándose todos por los mugrosos aranceles, el daño económico que vas a tener, sin darnos cuenta que cuando estaba el presidente Biden estaba el mundo descomponiéndose. Obligó lo de la vacunación, $100 al que se vacuna, etcétera, etcétera, y que desfilen los gays, y la Casa Blanca la pintaron con los colores gays, etcétera, etcétera, y vino un movimiento para apoyar con más de $800 mil millones el movimiento G en África, en Europa y en toda Sudamérica, y promover la ideología de género, que a los niños en las primarias, en todas las escuelas públicas, les enseñen a masturbarse, que comiencen a entender lo que es el sexo a los 6 años de edad. Qué crimen tan grande y qué crueldad y qué maldad más grande puede haber en el corazón humano que degradar a los niños menores de edad. No puede haber más grande crimen. Jesús dijo: el que toque a un niño, más vale que se le amarre una piedra en el cuello y que se vaya al océano. Vemos en tercer lugar el resurgimiento de Europa. 1957 se forma el Tratado de Roma, y por primera vez las naciones europeas se unen para poder establecer una confederación y protegerse de todas las naciones del mundo entero. En el libro de Daniel, no voy a leerlo todo, capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua gigantesca con la cabeza de oro, los brazos y los hombros de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de la estatua eran de acero, y los dedos de la estatua una mezcla de acero con barro. Esto lo hizo Dios a propósito. Él puso ese sueño para que Nabucodonosor, después de hacer a un lado a los magos y a los chamanes y a los astrólogos que no lo pudieron interpretar, viene Daniel y le interpreta el sueño a Nabucodonosor. En este sueño de la estatua se encuentran en la estatua todos los gobiernos mundiales finales del anticristo. Síganme con mucho cuidado. La cabeza de oro, le dice Daniel, es Babilonia. Si lo quieres apuntar, Babilonia en la Biblia es la nación de
Irak y de Siria. Era la antigua Mesopotamia y no estaba dividida en Irak y en Siria como actualmente. Entonces, apúntalo ahí, ya tenemos, lo vimos en Ezequiel, tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos a Etiopía, tenemos a Libia, agreguémosle ahora a Irak y Siria, formando parte del gobierno del anticristo. Veamos por qué. Entonces, Babilonia representa a Irak y a Siria. Los brazos de plata, ¿qué imperio, señores historiadores que nos visitan, vino después del imperio babilónico? Los medos y los persas. ¿Qué es? Persia, Irán. Otra vez, ahí está en la estatua, Irán se repite. Irán representa el segundo imperio. El tercer imperio que vino después de Medo-Persa, los griegos, Alejandro el Magno. Viene Alejandro el Magno y en menos de 3 años y medio, ¿verdad?, acaba con casi toda Europa. Comienza a pelear con todas las, derriba al imperio persa de una forma milagrosa. Alejandro el Magno muere en Babilonia, muere en Irak. Dicen que de un pasón que se dio de marihuana, de hashish, no sé, ¿verdad? Y también se convierte al homosexualismo Alejandro el Magno. Después de Alejandro el Magno muere. ¿Quién viene en cuarto lugar? El Imperio Romano, que absorben la cultura helénica, el griego del imperio griego, y Roma se convierte en uno de los finales gobiernos del mundo y de los imperios. Veamos esto con cuidado. ¿Por qué Roma representan 2 piernas divididas? Porque Roma se divide en el año 525 en Roma, con la capital en Roma, y la pierna derecha, el oriente, es 1500 años, termina en Estambul, o lo que es actualmente Turquía, o la antigua Constantinopla. Entonces el imperio romano se divide en 2. Dura 500 años la parte occidental y 1500 años la parte oriental. Muy bien, termina la parte oriental y se convierte en el papado. Y ahora se convierte en algo religioso que posiblemente ocupe el lugar en Apocalipsis 17 de la gran ramera. Pero ¿qué de los 10 dedos que descienden de la estatua? Pongan mucha atención aquí. El lado izquierdo de la pierna representa el lado occidental, el lado derecho el lado oriental. ¿Qué es la profecía? Que al final de los tiempos habrá 10 naciones, descendientes ¿de qué imperio? Del antiguo imperio romano. ¿Me van siguiendo? Los 10 dedos representan 5 naciones del occidente, porque el imperio romano se dividió en Europa, en Oriente y en el África, no solamente en Europa. Entonces 5 naciones se van a formar del lado occidental, que es Europa, y 5 del lado oriental, y van a formar una confederación, un G10, de los cuales nacerá el anticristo. Pero aquí está la clave. Dice Daniel: y vi una piedra que venía del cielo y golpeaba los pies de la estatua, y toda la estatua se derribó. ¿Quién es esta piedra? La venida de Jesucristo, dándonos a entender que en la venida de Jesucristo estos imperios van a resurgir. Estarán vigentes Irak, Siria, Babilonia, Grecia y las naciones del Medio Oriente cuando Jesucristo regrese, y van a caer exactamente en su segunda venida. Y aquí podemos ya conformar y determinar qué naciones el anticristo va a gobernar. Esto es maravilloso y precioso. Ya no sé ni cuánto tiempo tengo ahí. Ahí dice 12:34. ¿Cuánto me queda? Es que no tengo timer. ¿Perdón? Es que no tengo timer. Bueno, ya 8 minutos más. Finalmente, veamos en Isaías 24.
Por último lugar, tenemos muchas cosas, pero ya vamos a terminar. En Isaías 24 hay una profecía de hace 2600 años que describe claramente tres razones por las cuales Dios tiene que venir al mundo y acabar con tanta maldad. Pero dentro de estas tres razones hay una preponderante, que es la que acabamos de ver en el gobierno pasado de Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos ordenó la ideología de género al mundo entero, que todas las naciones, Argentina, México, enseñaran en las escuelas públicas a los niños a masturbarse, a promover el movimiento LGTB, el Black Lives Matter, que promovieran a las drag queens en las escuelas públicas. Fue una asquerosidad, donde ya los cristianos nos sentíamos completamente acosados. Todo lo censuraron. A mí me censuraron más de 50 conferencias. Yo nada más hablaba contra la vacuna. Desde que salió la vacuna, yo supe que era el fraude más grande del siglo, que era algo irracional, ilógico, antimédico, antinatural, antibiológico, que me estaban poniendo algo que yo ni sabía, violando el código de Nuremberg de 1948, y se vino un ataque de los medios de comunicación para que nadie dijera más que lo que la agencia global determinara que deberíamos de oír. Solamente los gobiernos comunistas han usado la censura pública. Cuando la libertad de expresión es coartada, hemos entrado a un estado, a un mundo totalitario, a un mundo completamente tratando de dominarnos, que es lo que el anticristo va a hacer. La vacunación fue el primer experimento del ser humano para pavimentar la venida del anticristo. En Isaías 24 se profetiza la caída del mundo. Y vean lo que dice la Biblia: he aquí Jehová vacía la tierra, la desnuda, trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores, y sucederá como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como al ama, como al que compra, como al que vende, etcétera, etcétera. Versículo 3 al 6. La tierra será enteramente despoblada. Se tradujo vacía, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Mucha atención. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron todos los altos pueblos de la tierra. ¿Qué vemos ahorita? En todos los políticos, o en su mayoría, una psicopatía impresionante. Con este suceso de Zelensky en la Casa Blanca, vean los comentarios de Francia, de Alemania, de la revista El Economista. Todos están confundidos, no saben qué hacer, cuál es la solución, si debió haberse rendido Zelensky. Es un desorden, una desarticulación. El mundo es ahorita como un barco sin brújula y sin ningún capitán. Nadie sabe si es para acá o es para allá, pero todos deben de saber, los que tengan oídos, que el mundo se dirige a un precipicio. El mundo está a punto de hundirse porque hemos creído que somos dioses, que tenemos la sabiduría y el conocimiento suficiente para poder darle solución a los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Damas y caballeros, santos de Dios, no somos dioses. Somos seres criados a la imagen y semejanza de Dios, vulnerables, tontos, rebeldes contra Dios, cabezones para entender que desesperadamente necesitamos nunca separarnos otra vez de Jesús. Vean las razones. Número 1, versículo 5. La tierra se contaminó como si fuera una radiación bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. Dios puso una línea cuando nos creó.
Los he creado seres humanos con un libre albedrío. Los voy a juzgar por cada decisión, Panchito, Carmelita, que tú tomes en tu vida. Cada decisión que tomes, Carlos, va a tener consecuencias, siempre, para bien o para mal. Ten cuidado cuando decidas algo en tu vida. Con quién casarte, qué comprar, qué hacer, qué conducta física debo de tener, qué alimentos debo de comer. Nunca tomes Coca-Cola, porque vas a envenenar tus riñones. Tenemos leyes para todo en la vida. Hemos falseado el derecho. No cometerán inmoralidad. No usen el sexo, dice la Biblia claramente en el Antiguo y Nuevo Testamento, más que en el matrimonio, por las consecuencias tan terribles que trae la fornicación, el adulterio, el bestialismo, el transgénero. Falsearon el derecho. Deuteronomio 1, capítulo 1, leyes civiles. Falsearon el derecho, dice Dios a Moisés, versículo 16, Deuteronomio 1, 16. Entonces mandé a sus jueces, oigan, y en esta mañana, oigan, alcaldes de Costa Rica, oiga el presidente de Costa Rica, oigan los diputados y senadores de México y los gobernantes que tienen posición sobre cualquier población en el mundo, oigan esta palabra y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de personas, que porque tiene dinero, Dios les dice a los jueces y también a los abogados, no se vendan. No vayan a corromper su llamado. Mantén tu integridad. Ahora en la pandemia se vendieron miles de médicos. Les obligaron que si no vacunaban a las personas, los sacaran de los hospitales. Los médicos violaron el juramento hipocrático que los médicos tienen que hacer, de jurar cuando recibes el título de médico, de salvar las vidas. Pero por el dinero y porque no creían en Dios, se vendieron. Me acuerdo cuando me habló mi médico personal, Armando, tengo que vacunarte. Le dije, ¿qué vas a poner? Y me dijo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, pero te tengo que vacunar. ¿Y si me muero? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y algún efecto colateral? Tampoco sé. Por el amor de Dios, ¿estás loco? ¿Estás zafado o marihuano? ¿Qué es lo que te pasa? Me obligaron, me dice Armando. Y si no me corren, le dije, pues que te corran, porque supuestamente era cristiano. Le dije, me decepcionas. ¿Cómo es posible que llegues a este punto cuando el Código de Nuremberg 1948 estipula desde la Segunda Guerra Mundial, nunca un ciudadano en el mundo entero debe aceptar algo por la fuerza, ni una medicina, ni una inyección, si tú no estás de acuerdo? En la pandemia se violó esto y nos obligaron a hacer cosas que no estaban autorizadas por nadie más que por ¿quién? La Organización Mundial de la Salud. ¿Quién gobierna la Organización Mundial de la Salud? El Foro Económico Mundial, el globalismo. Nos agarraron de conejillas de la India. Nos movieron a su disposición. Y ponte ese pañal en la boca y no vayas a la playa, no se reúnan, no entierren a los muertos, etcétera, etcétera. Puras estupideces que si no las hacíamos, perdías el trabajo, perdías en la escuela, amenazas, hasta se dio dinero en Estados Unidos, $100 a la persona que quiera vacunarse 2 o 3 veces. No hagan distinción de personas, al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de nadie, porque el juicio es de Dios, y si la causa fuera difícil, la traeréis a mí y la oiré. Número 2, Dios va a juzgar al mundo porque ya no hay justicia. Todos se están vendiendo, profesionistas, estudiantes, políticos. Ya nada más falta, ¿verdad?, que dentro de la iglesia pueda haber líderes que se vendan también por el dinero. Judas que siempre habrá entre nosotros, pero es el mundo en que estamos viviendo y que profetizó la Biblia hace 2700 años. No se vendan. Y en tercer lugar, el más grave de todos, vean Malaquías capítulo 2.
quebrantaron el pacto sempiterno. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, para que no te vayas a Génesis. Con esto terminamos. Estas son las últimas palabras a los líderes, pero no a los de la iglesia. Si tú eres hombre, eres líder en tu casa. Todos los varones que nos encontramos en esta mañana somos los líderes responsables de la educación de nuestros hijos, de tratar a nuestra esposa como una reina, de darles principios morales y de tener mucho cuidado. Que si tu esposa no es tu reina y no la tratas como Dios quiere que la trates, quiero que lo entiendas, no te engañes, no le pidas nada a Dios. Ve primero y pídele perdón a tu esposa y después vienes a traer tu ofrenda al altar. Cualquier relación equivocada de un hombre con su esposa cierra las ventanas del cielo. Mantengamos la relación que Dios quiere con nuestra esposa si queremos ser bendecidos. ¿Qué pasó con los líderes de Israel al terminar el Antiguo Testamento? Escuchemos la acusación de Dios. Versículo 13, Malaquías 2, versículo 13. Y les dice Dios, escuchen, esta vez van a llorar, van a hacer cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, porque no miraré jamás a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Escuchen esto, vean la reacción de los líderes. ¿Por qué? Habían perdido la conciencia del pecado. Eso sí, ¿verdad? Unos predicaban, ganaban dinero, y ya hice esta casa vieja, ya te di este palacio, ya te compré un abrigo de Ming, ya tienes un Mercedes-Benz, ya te he llenado con todas estas cosas. O sea, yo merezco hacer todas estas cosas, y se nos olvida que aunque esto es algo secundario, no es la razón por la cual Dios nos llamó a ser líderes. ¿Por qué, Señor? ¿Qué hicimos? Mira que vengo a la iglesia, doy diezmos, alabo al Señor y levanto las manos. ¿Sabes una cosa? En tu casa hay un pecado muy grave, por lo cual todo lo que haces es basura comparado con lo que yo te mando. Fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. He aquí, dice el Señor, que has sufrido, has probado los falsos apóstoles, has tenido paciencia, y en ese momento los líderes o los hombres dirían: gracias, Señor, hasta que me reconoces todo lo que he hecho. Y de repente una voz dice: pero, todo lo que te acabo de mencionar es basura, porque has perdido tu primer amor. Despiértanos, Señor, a la realidad. Despiértanos. Has perdido tu primer amor. Y si tú no mantienes tu primer amor, voy a quitar la lámpara de tu lugar y vas a perder tu testimonio ante el mundo, la dirección que te voy a dar, y vas a perder la brújula en tu vida. Va a llegar el momento en que no vas a saber qué decisiones tomar, porque lo primero que te mando es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Principalmente mi esposa, la madre de mis hijos, es la persona más cercana que yo tengo a mi vida. Y entonces Dios les contesta, versículo 14: ¿por qué? Porque he atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque Dios busca en nosotros una descendencia, que nuestros hijos, bendecirnos con nuestros hijos, que conozcan a Dios nuestros hijos, que continuemos hasta la tercera y cuarta generación produciendo seres humanos que amen a Dios. Pero tiene que haber un principio en nosotros
para que esto sea una realidad. Guárdate en tu espíritu entonces y no seas desleal con la mujer de tu juventud. La traducción que les interese para la palabra desleal, que es la palabra clave, es en el hebreo bagad, con B de burro, A de Armando, G de Gárgara, A de Armando, D de David. Bagad es la palabra desleal. Escuchen lo que significa en el hebreo. Ser desleal significa actuar encubiertamente, actuar hipócritamente en frente de mi esposa, fraudulentamente, secretamente, encubriéndome, tapándome y engañándola con otra mujer. Y no necesariamente con otra mujer, simplemente usando pornografía. Jesús dijo: no necesitas acostarte con una mujer, basta con que mires a una mujer. La pornografía, ¿qué es? Estar viendo desnudos. Eres culpable de adulterio. Y eso tienes que arrepentirse si hay alguien aquí en esta mañana con estas condiciones, porque tenemos que despertar. Jesús viene para que no nos avergoncemos en su venida. Es el tiempo de volvernos a Dios y de vivir lo que significa ser cristiano en toda la palabra de la Biblia. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo, que fue crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, para una herencia incorruptible que nos ha dejado y que somos guardados por el poder de Dios en esta corta vida que tenemos mediante la fe, porque el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Señor, por tan grande salvación. Te damos gracias por la compañera, nuestra amiga, la madre de nuestros hijos, por la familia que hemos podido formar. Queremos que la santidad prevalezca en la familia. Queremos ser verdaderamente llamados tus hijos. Queremos honrarte, no solamente de la boca para afuera, sino con nuestras acciones, para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conduzcámonos en el temor de Dios, para que no nos alejemos avergonzados y para que recordemos que fuimos rescatados cuando Jesucristo se manifestó y quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En esta mañana muchos de ustedes que nos visitan, o tal vez muchos de ustedes que ya son miembros de esta iglesia, tal vez tu vida no sea la que Dios anhela que tú vivas. Y esta mañana Dios nos habla al corazón y nos dice: vuélvete a mí, deja esa vida, ya no vivas más que con un amor nacido verdaderamente de tu corazón, que tu fe no sea fingida y tu temor en mí sea real, para que tengas una conciencia limpia con la cual dormir todos los días delante de la santidad de Dios. Arrepiéntete de tu vida en esta mañana. Si no conoces a Cristo, no salgas ni vivas más sin Jesús en tu vida. Ven a Él. ¿Y qué tengo que hacer? Me preguntarás. Cree que Él en la cruz, con su sangre preciosa derramada, perdonó tus pecados y mis pecados también. Cree que a los 3 días Él resucitó de los muertos. Y simplemente en este momento en que Dios ha escogido para que tú vengas a la cruz y que tú sepas que no has venido por coincidencia en esta mañana,
Dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname. Creo en esa muerte en tu cruz, en esa sangre derramada que me ha lavado en este instante de toda mi vida pasada y de toda mi vida futura, si mantengo caminándome cerca de ti. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, y ahora puedo morir en paz, sabiendo que el día de mi muerte me estarás esperando y moriré para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por esta palabra que nos da el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Finalmente, todos ustedes en esta mañana que han hecho esta decisión por primera vez, nos gustaría bendecirles, orar por ustedes también. Y si tú en esta mañana hiciste esta decisión, ahí desde tu lugar, levanten su mano. Mira cuántas personas, gracias a Dios, gracias. Levanta tu mano, gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga por acá. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Mira cuántos jóvenes, gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por esto. Todos los que han recibido a Cristo, tengan en cuenta esto finalmente. Este libro es importantísimo para que tu espíritu, que en esta mañana ha renacido, tenga alimento. Diario comemos para el alimento físico del cuerpo, estudio una carrera para alimentar intelectualmente mi mente, pero este es el alimento del espíritu. Esta palabra no se apartará de tu boca ni de día ni de noche. Léala todos los días, medítenla, memorícenla. Y todos los días, comenzando desde hoy, comiencen a orar. Orar no es repetir como perico oraciones. Ahorita que vas a ir al pollo o al arroz pinto, no sé lo que vas a comer, agarra a tu esposa, tal vez por primera vez, a tus amigos, no importa el restaurante que estés, nunca te vuelvas a avergonzar. Padre, en esta mañana te pido gracias por mis alimentos. Bendice mi pollito en el nombre de Jesús. Comencemos a platicar con Dios. Esto es orar. Y finalmente, únete a una iglesia como esta, por ejemplo, en el que se enseñe la palabra de Dios, para que tú y tu familia podamos decir: serviremos a Jehová. Que Dios los bendiga. Aleluya.